El Comisionado Nacional contra la Corrupción dijo que es importante conocer el concepto de ética de la población guatemalteca para fijar un parámetro a considerar por los funcionarios de esta administración. La elaboración de este documento comienza hoy, en su primera fase, con mesas de trabajo donde participarán los ministerios, las secretarías, las comisiones presidenciales y la sociedad civil. En la segunda fase, se iniciará con el proceso de redacción y elaboración de un documento que será sometido a diferentes análisis técnicos y legales. Una vez se cuente con las aprobaciones pertinentes, el Código de Ética del organismo ejecutivo será presentado públicamente antes de los 100 días de gobierno, con acciones de acompañamiento para garantizar que sea asumido por las instituciones y los funcionarios públicos comprometidos con el país. El presidente Bernardo Arévalo destacó que el conversatorio inicial será un parteaguas para los próximos diálogos abiertos, ya que se busca que la ética sea un fundamento de la función pública. Un documento que señala la voluntad y el compromiso que tiene esta administración con recuperar los principios de la ética como fundamento, como cimiento, como raíz de la función pública. Tenemos aquí el presente que está construyendo el porvenir, pero tenemos también los ejemplos históricos que nos construyen una narrativa en el tiempo de la lucha por la transparencia, contra la corrupción. En el diálogo denominado ¿Qué comportamiento esperamos de un funcionario público?, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Mario Guerra Roldán, consideró que un funcionario con ética debe de tener características de honradez, renunciar a ambiciones personales y servir, no ser servido. La ética nos obliga a ser honestos, a ser honrados, a luchar contra la corrupción como lo va a hacer este gobierno. La ética es un principio difícil de llevar, pero si tenemos voluntad, si conocemos los deberes cívicos, si hemos nacido y criado en un ambiente libre y estudiado a los grandes filósofos que crearon y lucharon por este principio, estamos seguros que lo alcanzaremos. También participaron del diálogo la joven indígena Dayana Alfaro y María Fernanda Mendoza, niña de la asociación Coincidir. Iniciamos analizando nuestro primer tema y es así como la Comisión de Corrupción ha anunciado que los primeros 100 días de gobierno va a crear este código de ética. Pero Fernando, algo que hay que mencionar es que al momento de tomar un puesto como funcionario público, trabajar en el Estado, realmente en cualquier punto, al momento de estar laborando y en cualquier espacio se debe tener, por así decirlo, este código de ética. Es por ello que se ha cuestionado, ¿es realmente necesario implementar uno, sí o no? Bueno, realmente cuando hablamos de ética, de valores, estamos hablando de una parte muy intrínseca del ser humano y aquí entra qué es lo que nos diferencia de los animales y es el libre albedrío. Y tu libre albedrío te permite decidir si haces algo sabiendo que es malo, que va contra la regla, que va contra la norma y aún así no te importa, lo haces y pues te ves involucrado en aspectos que pueden incluso costarte después circunstancias legales que puedan afectar no solo tu libertad, sino tu patrimonio, tu buen nombre y lo que pues te ha costado construir a lo largo de tu vida. Entonces, la ética realmente es un tema que desde que yo era niño escuchaba una frase y es la siguiente: se mama desde casa. Con la educación que tus padres, que tus abuelos, que tus tíos, quien te haya criado, pudo cimentar en ti respecto a aplicar el aquello de no se toma lo que no es tuyo. Ahí te resumo lo que realmente debería ser la ética cuando hablamos de la administración pública en general. ¿De qué hemos estado llenos a lo largo de la historia de la administración pública en Guatemala? De gente que llega a puestos públicos, indistintamente si tienen o no tienen poder, pero llegan con la mentalidad de voy a agarrar esto que no es mío. Y eso se traduce en corrupción, eso se traduce en actos anómalos que riñen con la norma jurídica. Y entonces te das cuenta que tienen mil y una formas para poderse defender cuando se les consulta por qué hicieron esto. Y cualquier respuesta te pueden dar este tipo de personas, menos que
estén arrepentidos o arrepentidas, porque esto no ve diferencia en género, igual en hombres y mujeres. Toda vez no hay ética, ese ser humano está acostumbrado a llegar y pasarse por encima de los demás, ser de esa gente que le clava el puñal por la espalda a quien se le ponga enfrente, convertirse en el obstáculo para sus compañeros de trabajo, encontrar la manera en que pueda realmente llevarse a su casa algo que no le corresponde. Y en fin, podríamos hacer una enumeración de distintas actividades que tienen que ver con cómo la actividad y la actitud del ser humano riñe con la ética. Y acá estamos hablando de valores. Ligia, ¿es necesario o no es necesario? Creo que toda vez puedas tener un apoyo de algo que te pueda servir para mejorar en la calidad de las personas, y si para esto hay que hacer un código, me parece una buena opción. Considero que no debería ser necesario, pero entendiendo la realidad de aspectos de nuestro sistema de gobierno en los 3 poderes del Estado, creo yo que sería bueno tener una guía de esta naturaleza. Y son distintas aristas, Fernando, a tomar en cuenta, porque sumado a ello también hay personas que llegan realmente a no hacer su trabajo, claro, o no hacerlo de una forma eficiente, tomando en cuenta que no se tiene la experiencia necesaria. Pero vamos a hablar un poco más de ello, ya que se ha lanzado este proceso de elaboración del Código de Ética del organismo ejecutivo. Bajo este proceso se reunirá, establecerá y fomentarán las prácticas que deben cumplir los funcionarios públicos. El primer paso será el diálogo con los diferentes sectores involucrados. Además, el proceso inició este día. Una primera fase con mesas de trabajo con participación de ministerios, secretarías, comisiones presidenciales y sociedad civil. La segunda fase consistirá en la redacción y elaboración de un documento que posteriormente será sometido al análisis técnico y legal. Finalmente, el documento será presentado públicamente junto a varias acciones de acompañamiento para así garantizar su cumplimiento. Algo que hay que resaltar, Fernando, es que este gobierno, desde que estaba el año pasado en proceso electoral, cuando ya era un gobierno electo, tuvo mucho acercamiento con la sociedad civil, y ellos han mencionado que quieren seguir teniendo este tipo de acercamiento. Entonces, estas mesas de trabajo en donde hay representación de distintos sectores también puede ser positivo para poder dar ideas y demás sobre cómo ir construyendo este código de ética. Mira, ¿tú quieres tener realmente una guía en materia de ética? Bueno, pues ahí tienes la Constitución, ahí tienes el Código Penal, ahí tienes el Código Civil, tienes toda una colección de normativa jurídica que te dice qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, si todavía le vamos a sumar a nuestro derecho positivo una normativa más para que pueda de alguna forma guiar a las personas para ser mejores en lo que hacen todos los días, pues está bien. Pero he de decirte que cuando te topas con gente negativa, cuando te topas con gente que realmente su actitud ya está hecha a una forma de no querer evolucionar de una manera positiva, sino siempre tener esa actitud de ir en contra de lo que establece los cánones normales de un ser humano dentro de una sociedad, con ese tipo de personas es muy complicado, definitivamente. Entonces, creo que lo que debe hacerse desde la administración pública es, en primer lugar, se debería tener un tipo censo, un tipo control de las personas que, por ejemplo, dentro de algunas entidades tengan pues, sistemas de llamados de atención, qué tipo de personas son las que realmente han infringido algún esquema de el buen relacionamiento tanto con sus equipos de trabajo como con los usuarios externos del servicio en donde estén laborando. Cuando tú tienes ubicadas estas personas, allí es donde tienes que trabajar en cuanto a ver si realmente se merecen la oportunidad de continuar en esa institución o si es mejor hacer todos los trámites judiciales necesarios para descartarle y salir del apoyo que esa persona da con su trabajo. Pero acá hay que tomar en consideración que toda vez una persona no tiene el más mínimo deseo, Ligia, de cambiar su actitud, de ser positivo, de ser una persona resiliente, de ser una persona que pueda realmente aportar con su actitud, con su trabajo, con su empeño, con su entrega para construir a una mejor Guatemala, es por demás tener códigos, tener videos, tener cápsulas, tener capacitaciones. Si la gente llega a bostezar y decir, ya que terminen estas capacitaciones, estos tiempos, y yo me quiero ir a hacer lo mismo de siempre. Acá tiene que hacerse un trabajo muy a conciencia respecto a poder
ubicar a esta cantidad de personas que son miles y miles en la administración pública, que tienen una actitud no enfocada y basada en ética para realmente tomar decisión de qué hacer con ese tipo de personas, que su negatividad afecta, por supuesto, el entorno de donde se encuentran. Definitivamente, y también están esas personas que creen que están bien con lo que están haciendo, son sabelotodos, y también es complicado lidiar con ese tipo de personas, y lo que han comentado las autoridades es que se busca mejorar la transparencia, también combatir la corrupción, Fernando, pero sabemos que son distintos mecanismos que se han de tomar, y es importante esto que tú mencionabas, porque no es solamente los funcionarios, por así decirlo, hasta cierto nivel como ministerios o viceministros, por ejemplo, sino también trabajadores que están debajo, ¿no? Porque todo es una cadena. Además de ello, también se ha anunciado que se va a habilitar en una página web estos aportes de parte de los ciudadanos si quieren aportar algo al momento de crear el código de ética. Pero entonces, tomando en cuenta todo lo que mencionabas, que hay una normativa legal justamente para poder realizar este código de ética, se tendría que tener entonces este enfoque, pero también un punto sancionatorio, ¿pudiera ser? Sí, definitivamente. O sea, ¿de qué te va a servir tener una normativa que te establezca los mecanismos de actitudes que se esperan de ti como funcionario o bien como empleado dentro de la administración pública si no tienes una reglamentación que indique si se incurre en algún tipo de aspecto que no va con el esquema de la ética que se está tratando de imponer? Bueno, pues entonces, ¿qué se va a hacer sancionatoriamente en contra de esa persona? Definitivamente tiene que existir un mecanismo de coerción para que, si está la normativa que te establece cómo debes trabajar, cómo debes tratar a las personas en general, cómo debes manejar tu entorno laboral y profesional desde la perspectiva de tus actitudes éticas basadas en valores, y no lo haces, bueno, pues entonces tiene que haber una medida que te obligue o a hacerlo, o simplemente pues que se te sancione como la norma lo establezca. Pero sí, definitivamente tiene que existir esa forma de poder presionar a quien no esté cumpliendo con lo que establezca pues este código de ética. Naturalmente se está ofreciendo que lo van a tener antes de los 100 días del actual gobierno. Creo que la gente en general lo que está esperando son otro tipo de resultados en los primeros 100 días de gobierno. Si tú le preguntas al ciudadano de a pie qué opina de este código de ética para el funcionario o para el empleado, te va a decir, bueno, o sea, eso está bien, si a mí me puede beneficiar en algo, enhorabuena, pero Ligia, yo te pregunto, ¿es fácil cambiar a una persona que ya tiene 35, 40, 50 años de edad, que toda su vida ha sido una persona negativa, ha sido una persona corrupta, ha sido una persona ladrona, y que con un código de ética, leyéndole, no sé, 40, 50 artículos, esa persona vaya a decir, sí, voy a cambiar mi vida ahora mismo? Muy difícil. Creo que lo que la gente está esperando al transcurrir estos 100 días de gobierno son resultados más concretos en otro tipo de necesidades que realmente han sido la historia de las últimas décadas de nuestra Guatemala. Y al transcurrir este tiempo, por supuesto, se esperan mecanismos y resultados que puedan definirte que realmente el gobierno está enfocándose en mejorar tu calidad de vida. Si este código pues puede cambiar la actitud de la gente, enhorabuena, ojalá que así fuera, pero es algo muy complejo poder entrar en la vida de un adulto y a través de la andragogía, que es esa ciencia para enseñarle al adulto, poder definir un cambio en su manera como éticamente maneja su día a día. Creo que es bastante complicado. Estará muy interesantes estas mesas de diálogo que se van a tener con distintos sectores para saber qué incluir o no en el código de ética, este tema de sanciones, y lo que has mencionado justamente es muy complicado cambiar ciertas actitudes, pero esperamos que sea algo positivo, y lo que se mencionaba también en los primeros 100 días, justamente las personas lo que buscan es más seguridad, más oportunidades de empleo, el tema de la lucha contra la desnutrición, mejorar la transparencia, pero también en la rendición de cuentas en otros sentidos, pero estaremos muy atentos y por supuesto dándole seguimiento. Claro que sí, Ligia. Veremos entonces qué sucede antes de llegar ese número de los 100 días.